Shot número 2. El régimen fiscal. El trago dulce que puede impulsarte o ahogarte. Hay una idea que siempre se repite entre emprendedores. Que el SAT siempre llega a cobrar, a castigar y a quitarte lo que con tanto esfuerzo construiste. Esa idea es cómoda porque convierte al sistema en el villano y al emprendedor en la víctima. Pero la realidad es una verdad incómoda. Muchas veces el problema no es el SAT. El problema son las decisiones que tomamos, sin entender el juego. Y pocas decisiones son tan determinantes como la elección del régimen fiscal. Bienvenido a La Inversión es lo que cuenta. Soy Rubén Navarro, consultor de negocios. Y déjame decirte que el régimen fiscal no es un trámite, no es un formato y no es algo que puedas decir, después lo vemos. Es una decisión financiera estratégica que define cuánto pagas, cómo pagas y sobre todo, qué tan rápido puedes crecer sin ahogarte. Elegir bien te da oxígeno, te da flujo y te da margen para reinvertir. Elegir mal convierte a un negocio rentable en uno que siempre vive al límite. Aquí es donde aparece lo que yo llamo el trago dulce. Ese régimen que bien utilizado se vuelve una ventaja competitiva, pero mal entendido se convierte en una trampa silenciosa. Cuando hablamos de personas físicas, el primer gran dilema suele ser actividad empresarial o reciclo. Y aquí quiero ser muy claro, no hay un régimen bueno y uno malo. Hay regímenes para distintas etapas del negocio. El régimen de actividad empresarial es como manejar un vehículo potente. Te permite deducir más, te permite estructurar estrategias fiscales más sofisticadas y te permite jugar un juego más complejo. Pero también exige control, disciplina, una contabilidad bien llevada y una tasa de impuestos que puede ser hasta el 35% de la utilidad. Es un régimen que tiene sentido cuando el negocio ya tiene gastos relevantes, márgenes ajustados o una operación más compleja. El problema es que muchos están ahí sin estar listos, creyendo que deducirlo todo es la solución, cuando en realidad solo están agregando peso administrativo y riesgo fiscal. Se requiere una verdadera disciplina financiera, administrativa y fiscal. Del otro lado está el reciclo. El famoso trago dulce que tanto hemos comentado. Es un régimen que cuando se entiende bien es una joya estratégica. Tasas bajas del 1% al 2.5%, cálculo sencillo y una lógica muy clara. Mientras estás creciendo, mientras tu estructura es simple, mientras tus gastos no son tan altos, sí o sí debes aprovechar esta joya a la que yo le llamo el paraíso fiscal legal. Reciclo no está diseñado para el empresario complejo. Está diseñado para el emprendedor que quiere flujo de efectivo, orden y claridad. El error común es enamorarse del régimen sin entender sus límites. O peor aún, quedarse ahí cuando el negocio ya creció y pide pasar al siguiente nivel. Veamos un ejemplo comparativo de pago de impuestos. El régimen empresarial tienes ingresos mensuales por 100,000 pesos y gastos por 70,000 pesos. Por lo tanto, una utilidad de 30,000 pesos. Para el cálculo existe una tabla para determinar el ISR a pagar. Y aplicando esa tabla, el pago de impuesto a pagar resulta en 4,740 pesos. Ahora en reciclo, tienes los mismos 100,000 pesos de ingresos mensuales. Los mismos 70,000 pesos de gastos. Pero en reciclo no se consideran los gastos porque se aplica el porcentaje sobre los ingresos. Para este monto, el porcentaje es el 2% y resulta un impuesto a pagar de 2,000 pesos. Ahí tenemos una diferencia de 2,740 pesos que puedes aplicar para reinvertir o para alguna mejora de negocio. Aquí la clave es el blindaje fiscal.
está en estructurar la estrategia correcta para estar en el régimen fiscal que más te beneficie. Pero cuando el emprendedor decide dar el brinco a una persona moral, aquí se repite exactamente el mismo dilema. SAS o SADCB. La SAS es una figura subestimada y al mismo tiempo mal utilizada. Es una herramienta de formalidad rápida, pensada para iniciar, para aprobar y para ordenar. Fiscalmente tributa como persona moral, pero con un régimen de flujo de efectivo y con menos fricción al inicio. Es ideal cuando el negocio no requiere estructuras complejas y puede aprovechar las ventajas o facilidades fiscales. La SADCB, en cambio, es una estructura de negocios cuando hay operaciones más grandes. Veamos un ejemplo comparativo de pago de impuestos. En la SADCB tienes ingresos mensuales por 1 millón de pesos, de los cuales facturaste como pago en una sola exhibición 700,000 pesos. Y en pago por definir, es decir, que no los has cobrado, 300,000 pesos. Tu base de impuesto es el total facturado, sin importar si los cobraste o no. Suponiendo que tienes un coeficiente de utilidad determinado del año anterior de 25%, tienes una utilidad estimada de 250,000 pesos. Y al aplicar el 30%, que es la tasa de impuesto, resulta un impuesto a pagar de 75,000 pesos. Ahora en la SAS tienes los mismos ingresos facturados por 1 millón de pesos, pero en este régimen aplica el flujo de efectivo, es decir, lo que en realidad se cobra y se paga, por lo que consideras como ingresos para efectos de pago de ISR solo los ingresos que facturaste como pago en una sola exhibición. En este caso son 700,000 pesos que efectivamente cobraste. Suponiendo que tienes gastos por 500,000 pesos que efectivamente cobraste, tienes una utilidad del periodo por 200,000 pesos. Al aplicar la tasa del 30% resulta un impuesto de 60,000 pesos. En comparación, tienes 15,000 pesos que puedes reinvertir o invertir en nuevos proyectos. El error más caro que veo en la práctica no es elegir una SAS o una SADCB, sino elegirlas por ego, por querer verse grande antes de serlo. El régimen fiscal, igual que la figura jurídica, debe seguir al negocio, no a la vanidad del emprendedor. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de ver el sistema fiscal como un enemigo y empiezas a verlo como lo que realmente es: un tablero de juego. Un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias, pero también oportunidades. Donde la inteligencia no está en huir, sino en jugar con estrategia. Porque al final en los negocios no gana el que factura más ni el que paga menos impuestos a cualquier costo. Gana el que elige bien sus estructuras en el momento correcto, con visión de largo plazo. Guarda este video si te ayudó a entender mejor cómo jugar el juego fiscal y sígueme si quieres seguir blindando tu negocio, porque apenas este es el segundo shot. Soy Rubén Navarro y recuerda que aquí la inversión es lo que cuenta. Y nos vemos en el siguiente shot.